Historias extrañas de los suscriptores. Hola hermano, ¿todo bien? Me llamo Virimbaldo, vi algo que me perturba hasta hoy. Se trata de cuando yo estaba en la escuela, había un chico en mi salón que era bastante gordo, hasta ahí todo normal, era conocido como el gordito roedor. Lo que pasaba era que él comía todo lo que encontraba, y no estoy bromeando, si él estaba comiendo algo y eso se caía, eso al suelo, él recogía la comida él mismo y masticaba esa cosa ahí con suciedad. Si le daba hambre y no había nada para comer, él buscaba algo para masticar, aunque no fuera comida. Podía ser un pedazo de lápiz, ¿sabes? La puntita, una astilla de madera suelta en la silla, cualquier cosa, hermano. Yo mismo, hace un tiempo, ya lo vi agarrando un chicle viejo debajo de su mesa. Se la pasó picando eso con la pluma, hermano, rascando esa cosa asquerosa y juntando ese montón de pegote seco. ¿Estás loco? Hasta que un día estaba molesto, golpeando la pared y amenazando a la gente para que le dieran algo. No es posible que nadie en este salón tenga algo para que yo coma. De los 47 alumnos, ¿nadie tiene un paquete de galletas? Él llegó a sospechar de un alumno que normalmente andaba con provisiones en su mochila, pero ese día lo negó. Entonces el gordo roedor se le fue encima y terminó mordiéndolo. Salió sangre y todo, hermano. La profesora intentó detenerlo, pero él le lanzó la mesa encima, hasta que el gordo roedor fue expulsado del salón. Estaba fuera de control, mano. Está loco. Ese mismo día, en la hora del recreo, escuchamos un alboroto y todos fuimos a ver cuál era el problema esta vez. Algunos alumnos lo encontraron tirado en el suelo y dijeron que comió algo que le hizo daño y se murió. Con el paso de los días, solo aumentaban las especulaciones sobre lo que él habría comido. La principal teoría de la banda era que él agarró una bolsita de veneno para ratas, pensando que era un dulce de popó de rata, y se comió la sustancia. Otros dicen que fue simplemente la selección natural la que hizo el trabajo, porque ¿quién en su sano juicio come cualquier porquería que ve por ahí? Terminó yendo a cenar al infierno. Hola Leo, mi nombre es Clever. Y esta historia que voy a contarte es sobre mi papá. Él, cuando tenía cerca de 20 años, trabajaba en una lonchería de hamburguesas. La ubicación del establecimiento era algo dudosa porque estaba al lado de un cementerio. Una noche, como a las 10:30, mi papá decidió hacer unas horas extra porque había algunos platos que lavar. Después de un rato, él escuchó una campanilla en la mesa. Curioso, fue a ver quién había llegado. Al llegar ahí, se encontró con un hombre alto, usando una capucha negra. El hombre era pálido, como un cadáver, y dijo: «Hola joven, ¿podrías prepararme un bocadillo con papas, una hamburguesa y una bebida?» «Disculpe señor, pero la lonchería está cerrada y no es posible atender su pedido porque la freidora y la plancha están apagadas». El hombre insistió y mi papá terminó aceptando, ya que el señor prometió pagar el doble si mi papá le preparaba el bocadillo. Después de un tiempo, él preparó el bocadillo y se lo entregó al tipo, ¿verdad? Cuando recibió el dinero, vio que eran 500 pesos, mano. ¡Órale! El dinero estaba medio arrugado y viejo. Al preguntarle al hombre, se dio cuenta de que ya no estaba ahí. Después de ese incidente, mi papá se fue a casa y un mes después renunció porque ya no se sentía seguro en ese lugar. Pensó que ese hombre era una entidad sobrenatural que fue ahí a alimentarse, tal vez un reflejo habitual de su vida pasada. Solo sé que mi papá quedó muy afectado por eso y se fue de ahí. Gracias por leer mi historia.
Chicos, lancé otro cómic en la tienda Cartoon Cat vs. Siren. Es una historia que ocurre en una tierra destruida por esas criaturas extrañas y muestra la lucha entre esos dos titanes. ¿Quién será el ganador de esa batalla? Esa es la gran pregunta que todos queremos saber. Y si no lo conoces, hay una historia de Leo y la abuela en una aventura contra las fuerzas del mal. Los niños del barrio están desapareciendo misteriosamente. ¿Qué estará pasando? ¿Será que Leo y la abuelita podrán descubrir ese misterio? También tenemos otros cómics. Agrega ese número de WhatsApp de la tienda y te estaremos atendiendo. Mi nombre es Jennifer y te voy a contar la historia más extraña que me ha pasado. Era el año de 1998 y yo estaba durmiendo tranquilamente en mi cama cuando de repente mi mamá me despierta. Ella dice que estoy atrasada para la escuela y que necesito apurarme o voy a perder el autobús, pero ella insiste en que me equivoqué, que es viernes, sin entender muy bien, ¿verdad? Seguí sus órdenes y me arreglé a toda prisa, me lavé la cara rápido y me cepillé los dientes. Me apuré, ¿verdad? ¿No había estudiantes esperando en la parada de autobús? ¿El autobús ya habrá pasado? Ah, no, míralo ahí. Pensé que lo había perdido. Normalmente el autobús está lleno de alumnos de la escuela a esta hora, ¿verdad? Al llegar ahí encuentro la puerta abierta, pero extrañamente está vacío. El portero no estaba ahí, la secretaría estaba cerrada y los salones estaban desiertos. Una sensación extraña empezó a apoderarse de mí, pero decidí ignorarla y salir de la escuela. Fue cuando sucedió lo inesperado. Escuché la risa de un niño. Parecía que había corrido de un lado a otro, pero no vi nada. ¿Será un fantasma? La reja que estaba abierta cuando llegué, justo cuando estaba pasando para irme, se cerró bruscamente sobre mí. Por suerte, logré lanzarme hacia adelante y escapar de que me aplastara una extremidad. Respirando aliviado, me di cuenta de que algo extraño estaba sucediendo. Confirmé que era sábado cuando pasé por un vendedor de periódicos. Pero al volver a casa, mi mamá me recibe con una expresión preocupada. Me pregunta dónde estaba con el uniforme de la escuela. Después de todo, hoy era sábado. Confundido y asustado, intento explicar que fue ella quien me despertó y me mandó a la escuela. Sin embargo, ella me dice que acaba de despertar y que cuando me buscó, yo ya no estaba en casa. Desde ese día, sigo pensando en lo que realmente pasó. ¿Será que mi mamá estaba sonámbula y dijo eso sin darse cuenta? ¿O será que era alguien haciéndose pasar por ella, tratando de sacarme de la casa, con intenciones oscuras hacia mí? Las preguntas siguen surgiendo en mi cabeza, ¿sabes? Sin respuesta. Afortunadamente, nunca volvió a ocurrir algo así, gracias a Dios. Me llamo Loana, tengo apenas 12 años, pero algo extraordinario me pasó el otro día. Todas las tardes, después de la escuela, paso por el mismo camino que atraviesa un cementerio. Esa tarde, las nubes dejaban caer una lluvia ligera, pero que convertía el suelo en pequeños charcos. Mientras caminaba, vi a una madre y a su hijo un poco más adelante. Un movimiento llamó mi atención cuando el niño se soltó de su madre de repente y saltó en uno de los charcos. Con un impulso dio un pisotón fuerte en el suelo, pero misteriosamente cayó y desapareció. Me quedé impactado. Primero pensé que se había caído en una alcantarilla o en un hoyo en el suelo, ¿no? Que el suelo se había hundido ahí. Pero, al acercarme, me di cuenta de que el charco parecía no tener fondo, como si fuera un portal a algún destino desconocido. La mamá del niño metía la mano ahí adentro, tratando de alcanzar a su hijo, y no lograba encontrarlo. Ese día me fui a casa aterrorizado. Al día siguiente, mientras iba a la escuela, decidí pasar por el mismo lugar para ver si había alguna actualización sobre lo que había pasado. Si fuera un cráter abierto, debería haber restricciones para evitar que alguien más caiga. ¿Será que esa madre logró rescatar a su hijo? Al llegar ahí, estaba restringido como imaginé, y entonces algo aún más extraño sucedió. Una viejita pasaba por el lugar y al cruzar otro charco, vio una mano agarrando su talón y la iba jalando hacia adentro, haciendo que se le cayera la corona al suelo.
Rápidamente, algunos transeúntes ayudaron a la señora a levantarse. Ella estaba herida. Su talón tenía marcas, como si algo lo hubiera agarrado con fuerza. No podía entender lo que estaba pasando, pero empecé a sospechar que era una manifestación sobrenatural de ese cementerio. Tal vez una trampa para capturar personas y llevar sus almas al mundo de los muertos. Era aterrador pensar eso, pero parecía la única explicación plausible para lo que yo presencié. Les conté a mis amigos en la escuela y ellos dijeron que probablemente era un problema con el suelo que se estaba hundiendo y hacía que la gente se cayera. 3 días después pasé por ahí de nuevo y parecía que no había ninguna anomalía. Todo estaba intacto, no había ningún agujero, parecía que nada de eso había pasado. Hola Leo, llámame Terry. Soy suscriptor de tu canal desde hace mucho tiempo y quería compartir una historia como mínimo extraña que me pasó recientemente. Actualmente estoy en el 2º año de la preparatoria y siempre voy a la escuela en autobús y regreso en autobús también. O sea, lo espero en un punto específico cerca de la escuela. A veces, cuando hay clase libre, mi papá no puede venir por mí porque él trabaja, ¿verdad? Entonces la única opción es quedarme esperando el autobús un buen rato, hermano. Y eso es un fastidio. Pero hubo un día que pasó algo extraño. No iba a haber las 2 últimas clases, así que fui al paradero de autobús donde suelo esperar. Había un anciano ahí, de cabello blanco. Tenía una apariencia cansada o algo así, cosas de la edad, y sus ojos estaban un poco rojos. Entonces Leo, de la nada, él me miró y dijo, vamos allá. Me quedé confundido por primera vez, ¿no? Pero luego empezó a insistir más y más. Le pregunté a dónde ir y él simplemente me ignoraba. Seguía llamándome para ir a algún lugar. Me asusté un poco, ¿no? Y me alejé de él. Fui a dar una vuelta con unos compañeros que estaban cerca de la entrada de la escuela, ya que el autobús iba a tardar un poco en llegar, ¿no? Después de un rato volví a esperar el autobús porque ya faltaban como 5 minutos para que llegara, ¿no? Y cuando miro, el anciano todavía estaba ahí. Me sentí incómodo otra vez, pero al menos no estaba solo, ¿no? Había otros alumnos que iban en el autobús. De hecho, la parada estaba llena, ¿no, hermano? Así que me quedé ahí, pero entonces él otra vez me miró y dijo, vamos allá, con un tono un poco más agresivo. Entonces le dije, yo no voy, amigo. Espero aquí mi autobús, ¿qué quieres? Entonces él insistió una vez más y le di la misma respuesta. Entonces se alejó de mí y fue a molestar a otro alumno que estaba en la otra esquina. Ese anciano parecía tener algún trastorno, no sé. Al día siguiente, cuando llegué a la escuela, para mi sorpresa, al bajar del autobús, vi al viejo ahí en la parada, estaba hablando con una alumna. Ya me imaginé que él estaba llamando a alguien para ir a algún lugar sospechoso. Tuve las clases normalmente ese día, y cuando salí de la escuela y fui a la parada, vi unas patrullas de policía hablando con ese viejo. Los policías le estaban preguntando qué estaba haciendo ahí, hablando con los alumnos. Todos se quedaron mirando y terminaron llevándose al viejo. Espero no volver a ver a ese hombre por aquí. Sin duda era muy sospechoso, ¿verdad? Andaba diciendo cosas raras a los alumnos. Había un chico que no tenía dinero para comprar huevo de Pascua. En realidad, su familia sí tenía, pero si compraban, no les alcanzaría para comprar arroz y frijoles, ¿verdad? Lo más importante para la familia, su sueño era recibir un enorme huevo de Pascua. Pero eso no sería posible, ¿verdad? Hasta que saliendo de su escuela, se encontró en la calle con un hombre vendiendo conejos. Y le dijo lo siguiente, «Hola chico, ¿deseando tener huevos de Pascua para siempre?» «¿Cómo así?» «Comprando este conejo tendrás huevos de Pascua cada semana». Este conejo es mágico, puede darte eso, pero recuerda, la única regla fundamental es dejarle suficiente chocolate en polvo y leche líquida para que beba. Así el animal tendrá el material básico para crear tu tan soñado huevo de Pascua. Pero no tengo dinero, señor. En realidad solo tengo el pasaje para ir a casa. Eso ya sirve, pásamelo. Entonces el chico le dio el dinero, ¿no? Y tomó el conejo. Al llegar a casa, entró a su cuarto, escondió
escondiendo ese animal de sus padres porque no querían animales en casa. Las cosas eran difíciles económicamente y comprar la comida de ese animal, no mano, debe costar una fortuna. Misteriosamente le puso las cosas al conejo, chocolate en polvo, leche, todo como el tipo dijo. Después de una semana puso el huevo de chocolate. Eso era mágico. Tenía una fábrica de chocolate en su cuarto, se hartó de huevos de Pascua. Sus padres lo vieron comiendo y le preguntaron, ¿de dónde sacaste eso, hijo? Ese huevo debe ser carísimo. Dijo que en la escuela les dieron a todos los alumnos, pero claramente era una mentira, hasta que se acabaron los recursos de su casa. El chocolate en polvo que era para todo el mes se acabó rápido. Terminó dejando solo agua y pasto para que el animal comiera, para que no muriera de hambre, ¿verdad? Fue entonces cuando pasó algo extraño. El conejo no comió eso y empezó a ponerse agresivo. Él intentaba que comiera y nada. Entonces, a la mañana siguiente, Gustavo no fue a la escuela. Su mamá, preocupada, fue a ver qué le había pasado a su hijo. Siempre se despertaba temprano, ya se arreglaba, tomaba el desayuno. ¿Qué pasó hoy? Al entrar al cuarto del niño, vio al conejo, sintió un olor extraño ahí dentro y encendió la luz. Y cuando observó, vio un huevo de carne. Ya se imaginan lo que pasó, ¿verdad? El niño se convirtió en un huevo de carne. Tengan cuidado con las falsas promesas, con mentiras dichas por personas que no conocen. Puede que tú seas el próximo en convertirte en un huevo de carne, como él. Historias bizarras de los suscriptores. Hola Leo, vengo a contar algo que pasó. Mis amigos y yo somos los nerds del salón. Sacamos buenas notas, jugamos rol de mesa y cosas así. Soy uno de los más introvertidos de mi salón. Solo hablo con mi grupo, ¿verdad? Me estaba pasando algo extraño. A veces me despertaba con algunos moretones en las piernas, brazos, etc. No sabía qué era y no le daba importancia, ¿sabes? En mi cabeza yo pensaba que era medio sonámbulo y que me daba unos golpes con la madera de la cama. Un día en la escuela solo habíamos sido yo y un amigo más, Jamerson. Él siempre fue el mejor dibujante del salón y siempre dibujaba los lugares en los que estaba. Agregaba muchos detalles e incluso cosas que no estaban, él las ponía en el papel. En el recreo, él y yo estábamos platicando tranquilamente, sentados en una de esas mesas de concreto, ¿sabes? Hasta que me dieron ganas de ir al baño a hacer pipí. Entonces fui, ¿no? Y cuando estaba regresando vi una sombra de más. Casi como si alguien me estuviera siguiendo. Pero cuando volteé no había nadie. Corrí de regreso a donde estaba mi amigo, pero no dije nada, ¿verdad? Y seguí platicando con él. Él todavía estaba dibujando y me preguntó, ¿quién es esa persona? No veo a nadie detrás de ti, solo vi una sombra. Entonces no sabes, debe ser algún espíritu que te marcó, un alma en pena que no se despega de ti. ¿Cómo ves eso? No lo sé, solo sé que veo todo lo que está a mi alrededor. ¿Alguna de esas cosas ya se ha acercado a ti? Sí. Pero yo soy siervo de Jesucristo, estoy protegido. Hasta que terminó el dibujo y me lo mostró Leo, revelando todo. Hermano, había una criatura extraña que él dibujó detrás de mí. Me quedé traumado, hermano. Una criatura así pegada a mí, pero en el plano espiritual, ¿no? Estás loco, amigo. Hasta hoy me despierto con algunos moretones, pero no tantos como antes. Y de vez en cuando siento algo detrás de mí. Probablemente debe ser esa criatura extraña. Debe ser esa alma. Creo que empezaré a ir a la iglesia, a hablar con algún padre para que me ayude. Me gustaría saber si alguno de tus suscriptores ha pasado por algo similar, Leo. Gracias por leer mi historia. Hola Leo, mi nombre es Evelyn. Te voy a contar una historia que mi papá me contó cuando él era pequeño. En una noche calurosa, cuando mi papá tenía alrededor de 10 años. Él estaba con su mamá y ella decidió ir a la casa de al lado que estaba en renta en el vecindario. Ella tenía la llave de acceso porque era la que se encargaba de esas cosas. Y como hacía mucho calor, eso sería la solución porque la casa era más fresca y tenía ventanas más grandes. Cuando él se iba,
Llevaba consigo un búho rojo de juguete que al jalar la cuerda tocaba una cancioncita. Cuando estaban adentro de la casa, se acostaron en un colchón para dormir, en la sala que también era la cocina, ¿verdad? Como esas casas americanas. Como él estaba emocionado con el juguete nuevo, todavía no se había dormido y empezó a jugar con el juguete. Él jaló la cuerdita del búho para que sonara, pero cuando miró debajo del fregadero, vio algo que hizo que se cagara en los pantalones. Había visto a una mujer con un vestido blanco largo, mirándolo. La mujer estaba con un niño o un juguete en su regazo. No supo describir lo que era, se quedó paralizado de miedo. Según mi papá, él solo podía mover los ojos para mirar a esa figura frente a él. Intentó llamar a su mamá, pero nada, no podía, ¿sabes? Hablar, la voz se le cortaba todo el tiempo, no pudo, hermano. Cerró los ojos y cuando los abrió de nuevo, la mujer había desaparecido de debajo del fregadero. Por la mañana, cuando fue al fregadero a tomar un poco de agua, encontró al niño que estaba con la mujer. Era un juguete muy parecido a un niño. Al observarlo de cerca, parecía tener cabello humano. Nunca había visto algo así. Su mamá preguntó de quién era ese juguete, ya que la casa estaba vacía. Hasta hoy, él no sabe qué era esa cosa. ¿De dónde salió ese muñeco? Entonces su mamá tomó ese juguete y se deshizo de él. La noche siguiente, ellos se fueron a dormir de nuevo. Y según mi papá, fue la noche del terror. Él dijo que estaba en un sueño profundo cuando escuchó que su lechuza sonó de la nada. Su mamá se enojó, ¿verdad? Le dijo que dejara de hacer eso. Pero él juraba y perjuraba que no era él. Él estaba dormido. Bueno, esa fue la historia, Leo. Espero que te haya gustado. Hola, Leo. Soy Mateus, un chico de 15 años que vive en un pueblito en el noreste. Mi historia ocurre en el último viaje al medio del campo. Ahí estaba yo con mi papá saliendo de la vaquejada porque mis oídos ya no aguantaban tanto ruido. El cielo ya estaba anaranjado y el sol se estaba yendo. Salimos antes que todos y cuando fuimos hacia el carro vimos algo extraño. Había marcas de sangre en el suelo y algunos carros ahí estaban todos destrozados. Parecía que había pasado algún alboroto por ahí. ¿Será que algún toro descontrolado se escapó y chocó contra los carros? Desafortunadamente, nuestro carro tenía la llanta destrozada. No sé cómo pasó eso, pero ni modo, ¿verdad? Mi papá me mandó correr al carro mientras él cambiaba la llanta. 200 metros adelante, tuvo que parar en una encrucijada para quitar unas piedras que estaban en medio del camino de tierra. Si no las quitaba, iban a golpear su carro y los de los demás que pasaran por ahí. Y ahí estaba yo, escuchando mi música con los audífonos. Cuando veo que el pasto se mueve, me quité los audífonos y escuchamos. Con seguridad había algo ahí. Entonces, en medio de ese pasto de 2 metros, lentamente se reveló la cosa. Parecía un perro flaco y desnutrido, y la boca babeando. El animal probablemente era un chupacabras. Nos miró, se quedó parado unos segundos mirándonos. De verdad, nos encaró con una cara bien diabólica, cuando escuchamos un ruido en el pasto, y el animal corrió hacia ese sonido. Salimos de ahí rápidamente, asustados, pero a salvo. Mi papá nunca había pisado tanto el acelerador como ese día. Hoy pienso que esa criatura estaba cazando y atacó los autos en el estacionamiento de esa vaquejada buscando alimento. Y probablemente cuando escuchó un sonido en el monte, vio que había algún animal ahí y fue a cazarlo. Suerte para nosotros y mala suerte para el animal que estaba cerca de ese monstruo. Al día siguiente, mi papá se encontró con un conocido que estaba en la vaquejada y él dijo algo que realmente asustó. Hermano, el perro del hombre se había quedado en el auto esa tarde. Lo dejó adentro con una rendija en la ventana, ¿no? Y cuando regresó más tarde, ya no estaba en el auto. Su vehículo estaba destruido y su perrito ya no estaba adentro. Vio marcas de sangre en el suelo. Entonces, esa sangre probablemente era del perro del tipo, ¿verdad, hermano? Esa fue la única vez que vi algo totalmente bizarro, que no era de este mundo, Leo. Gracias a Dios. ¿Verdad? Imagínate.
Ojalá hayan disfrutado esta curiosa historia de los suscriptores. Si deseas enviar una para aparecer aquí, mándala a inscritosleo.gmail.com, ¿vale? Yo me despido por aquí, ¿eh? Adiós.